Cordial saludo, estimados alumnos, ¿cómo se encuentran? Espero todo les esté yendo muy bien. ¿Cómo están? Soy el MBA Alberto Sebastián Flores Aiquipa y conmigo van a llevar este programa de especialización en oratoria y liderazgo. Justamente este programa de especialización más o menos va a tener una duración de unas 6 horas en promedio, obviamente en los momentos en los cuales tú decidas como tal repasar, eh, analizar, contextuar, diría yo nuevamente, algunas partes de los temas que vayamos tocando, pues obviamente ten plena confianza de tener el video y repasar como tal el contexto que tú consideres necesario. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también les voy explicando que este curso o este programa de especialización en oratoria y liderazgo es para estudiantes y público en general. O sea, tal vez independientemente del programa de estudios que tengas o la carrera que tengas como tal, puedes actualizarte llevando dicho curso, obviamente para adquirir nuevos conocimientos que obviamente te permitan mejorar, optimizar, diría yo, tu perfil profesional y también, ¿por qué no, tener o obtener una mejor eficiencia en tu desempeño laboral? La idea realmente es que a nivel de este programa de especialización en oratoria y liderazgo, tú puedas obtener técnicas, diría yo, para poder ser un mejor orador, poderte expresar mejor en público, obviamente ir trabajando más el perfil laboral que se necesita, obviamente, hoy en día a través de la oratoria, ¿no? Hoy en día todo profesional siempre tiene que salir a dar la cara de alguna forma, ¿no? Y esto va a venir siendo, obviamente, o se va a ir dando en la medida en la que tú puedas irte desempeñando mejor como orador. La idea no es que saquemos de aquí, pues, a una persona que sepa orar muy bien en público, que sepa hablar, me imagino, ante multitudes, no. Más que nada esto está enfocado en el tema empresarial y también, obviamente, en lo personal. Pero, como les digo, la experiencia, los conocimientos que les voy a transmitir tienen que ver más con una característica técnica, que es para que en muy corto tiempo ya estés empleando, diría yo, estas técnicas de oratoria y liderazgo y así puedas, yo diría, generar un impulso en tu perfil, no solamente profesional, académico, sino también personal y en la expresión que vas a ir teniendo con los distintos grupos, obviamente con los que te vas relacionando, sean estos en el trabajo, con personas, entre otros. Por un lado, ¿no? Vamos a trabajar en el presente curso lo que viene siendo 4 módulos. Vamos a trabajar el módulo de oratoria moderna, vamos a trabajar el módulo de oratoria profesional, el módulo de liderazgo profesional y también el módulo de liderazgo disruptivo. Pues obviamente en este primer módulo que vamos a trabajar, pues vamos a trabajar lo referente a la oratoria moderna. Vamos a ver su definición, su objetivo. Vamos a hablar también de lo que viene siendo sus características y también vamos a ir viendo los elementos que la constituyen. Asimismo, vamos a analizar temas muy, pero muy enfocados, diría yo, en lo que viene siendo los obstáculos en la oratoria y las técnicas de oratoria moderna. Muy bien. De plano, yo ya te voy a ir solicitando que le vayas poniendo bastante actitud al curso, porque en cierto momento no es como un curso tal vez de cálculo, que digamos, ¿no? A ver, prestamos atención aquí y acá, hacen tal cálculo, van a tal celda. No, aquí tiene que ver más con el tema cualitativo, diría yo, ¿no es cierto? Tiene que ver como tal con la capacidad de poder influir en las personas, de persuadirlos. Entonces, yo te voy a ir dando algunos tips, obviamente, dentro del contexto del programa de especialización en oratoria y liderazgo, que espero los tengas en cuenta y los hagas parte de tu vida cotidiana, ¿no? Porque a veces es muy fácil escuchar las cosas, pero a veces es difícil aplicarlas como tal. Entonces, por eso te digo, te voy a dar dichos tips y obviamente vamos a ir como tal procesando dicha información, aterrizando dicha información para que como tal tú vayas verificando, ¿no? Vayas teniendo en cuenta la importancia, diría yo, dentro del contexto de la aplicación de la oratoria y el liderazgo al entorno personal, al entorno familiar, al entorno laboral sobre todo. Muy bien, que es en lo que como tal nos vamos a enfocar. Muy bien, obviamente en este módulo uno que vamos a trabajar de oratoria moderna, ya nos vamos a ir enfocando, diría yo, en primer lugar, en lo que es la definición de la oratoria. Muy bien, la oratoria, estimados alumnos, chicos, es un género de la literatura
que se encuentra formado por el discurso, el sermón, la disertación, el debate, entre otros. O sea, no pretendemos tal vez mencionarles que la oratoria solamente es pararte frente a alguien y dar un discurso. No. En este caso, puede ser no solamente un discurso, que es en su mayoría la expresión más frecuente, diría yo, de la oratoria, sino que también implica el sermón, ¿no? Y cuando hablamos del sermón, pues estamos hablando básicamente de una técnica muy utilizada en la religión o en las religiones en sí, que consiste en dar una lección de vida y al mismo tiempo interpretando una parábola de por medio o una enseñanza, ¿vale? ¿Qué más puede existir? La disertación, ¿no es cierto? Hay que disertar sobre un tema, un debate sobre un tema. Esto también es bastante, bastante importante, ¿no? Porque hacer la oratoria, un género conformado por bastantes tipos, diría yo, de actividades como las que estamos viendo ahora, pues se vuelve un arte, ¿no? Y es que para dar un sermón no puedes utilizar tal vez las mismas palabras que puedes utilizar para dar un discurso. Ponte, si hablamos del discurso de cómo elaborar una planilla en el sector comercial, sobre las últimas actualizaciones sobre la elaboración de planillas en el sector comercial, pues como tal, no es lo mismo que hablar sobre, me imagino, una parábola, sobre una enseñanza, sobre una fábula, ¿no es cierto? O tampoco es lo mismo sobre disertar o debatir sobre bueno, sobre un tema en específico, ¿no? Sobre, me imagino, el sector salud actualmente en nuestro país o la inflación que está habiendo, ¿no? Que se esté elevando, pero como espuma, ¿no? O sea, la idea es enfocarse en cada tema, porque la actitud del orador cambia. ¿Listo? Dependiendo del contexto en el que esté. Ponte en el caso, un tema como un discurso, que es el que actualmente yo te puedo estar dando de forma virtual, tiene que enfocarse más en en una característica, en una actitud del orador que se oriente en brindar conocimiento, en explayarse, en darte formas, técnicas, estrategias para que puedas hacer, diría yo, o puedas emplear mejores técnicas de oratoria. De eso se trata. O sea, yo tengo que concentrarme en este momento, al darte este discurso de conocimiento, en poder explayarme. No puedo utilizar tanto la técnica de convencerte, porque no estoy tratando de convencerte ni de persuadirte. Esto solo va llegando a medida en la que vamos abordando distintos conceptos. ¿Listo? Temas muy distintos, pues obviamente tendrían que ver con el sermón, que básicamente es algo más espiritual, como estamos viendo, como te estoy mencionando, algo más de enseñanza, algo más de choque, obviamente, entre lo que se dice y la vida personal, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes aplicar ello? O sea, más va a la autorreflexión, ojo, que a brindar conocimiento. Me dejó entender. Y la disertación, el debate básicamente es competir, ¿no? Por quién tiene argumentos más sólidos. Y tal vez ahí mi postura como orador podría ser un tanto más agresiva por ese lado, ¿no? Entonces, justamente la oratoria es un arte, es un género, como bien estamos viendo aquí, pero consiste también en ser como una especie de camaleón, diría yo, de acuerdo a la situación en la que te encuentras, de acuerdo al contexto en el que estás dando tu discurso, tu sermón o tu disertación. Todo depende del contexto, todo depende de la forma, todo depende del trabajo y la manera en cómo se aborda, diría yo, los distintos temas que vamos viendo, que vamos disertando, que vamos como tal debatiendo, que vamos transmitiendo. Muy bien, pues básicamente la oratoria viene siendo el arte de hablar en público, informando respecto a un determinado tema, entreteniendo y conmoviendo. Justamente también hablemos un poquito del entretenimiento, ¿no? Si hablamos de un maestro de ceremonia no ejerce un discurso, no ejerce un sermón, no ejerce una disertación, lo que le hace es la animación del evento. ¿Vale? Y para eso utilizan ciertos tonos de voz que tal vez puedan resultar un poquito más, me imagino, no sé, llamativos en ese momento. Utilizan, ¿no? Por ahí ciertas, diría, gangas o yo diría ciertas modulaciones en la voz que hacen que por ahí, obviamente, se vaya generando el engage o el enganche entre ellos y el público o entre el público y ellos, al mismo tiempo que van como tal animando, van generando, yo diría, esa conmoción en la yo diría en la masa o en el público que está pendiente de ellos. ¿Listo?
En este caso, un cómico ambulante también es un gran orador. ¿Me dejo entender? Un cómico a cualquier escala es un gran orador. ¿Por qué? Porque más allá de buscar tener una buena expresión, de no trabarse a la mitad de poder decir o comunicar un mensaje, ¿no es cierto? Lo que hace es distraer al público, lo que hace es conmoverlo a tal grado que genera felicidad, diría yo. Como hay personas también que podemos utilizar este tema vinculado a la oratoria para poder generar, yo diría, una conmoción, pero desde un punto de vista más sentimental en las personas, ¿no? Ponernos a hablar, me imagino, de la felicidad en el matrimonio, que muchos le encuentran, otras no, otras personas sí, otras personas no, ¿no? Que tenemos, no sé, me imagino, puedes utilizar argumentos, no sé, válidos tales como la falta de empatía, ¿no es cierto? La poca comprensión a veces del mensaje que uno quiere brindar, ¿no? Y como que esto puede resultar siendo más sentimental, de alguna forma, a la persona a la cual le estás comunicando dicho mensaje, ¿no? Empleando los argumentos que son válidos, ¿no? Ahora, también por otro lado, hay que precisar que el objetivo de la oratoria, y aquí tenemos al gran Steve Jobs, ¿no? Es persuadir con los argumentos que tú planteas a todos los oyentes. O sea, la idea es convencer. Pero hay que ver el entorno en el cual tú estás. Ponte, mira, me imagino, una persona que no tiene capacidad, ponte, de poder entender, me imagino lo que viene siendo, no sé, el metaverso, me imagino que es lo último que se está hablando por el tema de Facebook. No puedes hablarle horas de horas de horas del metaverso porque al final es, por más pausado que puedas hacerlo, esta persona no va a entenderlo y va a decir, mejor preferible me voy a informar antes de que pueda escucharte, ¿no? Entonces, como que pierdes el tiempo y pierdes el tiempo en persuadirlo. O sea, ¿a qué va Steve Jobs básicamente con este tema? Que tú puedes persuadir a gente que quiera quiera probar un producto tuyo, que quiera probar un servicio tuyo, puedes persuadir a alguien que de alguna forma haya probado o haya tenido alguna experiencia muy cercana, o tal vez no tan cercana, o tal vez lejanamente cercana, pero que al menos ya haya probado alguna parte, una pequeña parte de lo que viene siendo tu producto o tu servicio. De esa forma, o sea, como que puedes persuadirlo, ¿no? Ponte, yo no te voy a persuadir de la noche a la mañana en comprarte un televisor si es que nunca has visto televisión. Pero, profe, yo sí he visto televisión, he visto un montón de televisores, me imagino algunos de 80 pulgadas, otros de 50 pulgadas, otros con características mejores que otros, como los ultra megapíxeles. Ok, si tú ya has visto todo eso, quiere decir de que ya has conocido parte de ello. Entonces, contigo puedo aplicar tranquilamente lo que es la técnica de la oratoria y puedo persuadirte de comprar otro televisor. ¿Por qué? Porque te puedo básicamente informar, te puedo convencer sobre algo que tú ya conoces y dándote, diría yo, argumentos más sólidos en este contexto, ¿no es cierto? Pues obviamente ya puedo llegar a tocar por ahí alguna parte tuya y como que tú dices, sí, mejor lo voy a comprar. De eso se trata, pero siempre y cuando existe un conocimiento previo. O sea, no te lances a orar si es que antes tu público no ha conocido al menos un poquito sobre el tema que tú vas a exponer. ¿Listo? Por eso es de que existen los congresos para médicos, los congresos para abogados, los congresos para administradores, para contadores, para enfermeras. ¿Por qué? Porque de alguna forma se busca enfocar el tema en algo que pueda resultar de alguna manera conocido para una multitud. Ahora, tú como tal puedes optar por persuadir a un público que no conozca absolutamente nada sobre lo que vas a exponer. Sí, puedes optar, pero existe un riesgo muy grande, porque tal vez el mensaje no llegue de la misma forma para cada uno. ¿Me dejo entender? Además, tendrías que invertir más tiempo. Y es que también parte de la oratoria es persuadir, pero no utilizando todo el tiempo, sino la mínima cantidad de tiempo. Para hacer una presentación de un nuevo producto, no necesitas tomarte 4 o 5 horas hablando y hablando, bastará con 1 hora y media y con sólidos argumentos, ¿no? Bastará. Por lo general, el lanzamiento de un producto puede hacerse en 30 minutos como máximo, ¿no? Resaltando argumentos importantes, ¿ya? Pero justamente, ¿cómo es que llegas a persuadir, ¿no? Al público que te esté escuchando? No solamente se persuade, queridos chicos, diciendo, ¿no?
este es el producto del futuro, este es el servicio del futuro. Quien no lo quiera se lo pierde, quien no lo quiera o quien no lo pruebe es un tonto. No, o sea, no solamente es con argumentos banales, meramente dichos, ¿no? Sino también esto se llega a consolidar o se llega a transmitir un mensaje adecuado cuando nosotros somos capaces de poder incluir al público dentro de nuestra, bueno, yo diría dentro de nuestro mensaje de alguna manera. Poder incluirlo, hacerlo participar, teniendo dinámicas con el público. De esa forma, nosotros llegamos realmente, chicos, a poder persuadirlos, ¿no? Mostrándole evidencias, storytellings, o como también se le dice, ¿no es cierto? Mostrándoles experiencias de otros consumidores, de otras personas, y haciendo que ellos tengan ese roce, tal vez con el producto, con el servicio, por medio de una experiencia o por medio de una buena narración, de una buena anécdota que tuvo otra persona. Entonces, de esa manera se les convence. ¿De qué otra forma también se les convence? Solicitando su participación. Hablemos un poco más ya no de un producto, de un servicio, hablemos ahora de un tema. Me imagino sobre las últimas tendencias de la administración estratégica. Listo, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué piensa del otro? O sea, básicamente el objetivo es persuadir, pero hay que preguntarse cómo persuadir. Y es que uno no solamente persuade con su cara, con su rostro, con sus expresiones, ¿no? Sino que uno también persuade con la forma, con los argumentos, con los conocimientos que tiene y la forma en cómo interactúa con el público, ¿ya? Si en cierto momento, incluso los oradores dicen, oye, hay que tratar mejor de lo que se merece al público, ¿no? O sea, podemos tratarlos mejor de lo que realmente ellos pueden merecerse, no solamente con estimados oyentes, ¿no es cierto? O estimado público, no, o sea, también podemos optar por conversar en ciertos momentos con el público, dándoles de alguna forma, yo diría, ciertos alcances, ¿no? Pidiéndoles un nombre a una persona, aprendiéndonos los nombres de alguien, ¿no? Ponte, yo quiero solicitar la intervención de alguien y le digo primero, en vez de decirle, a ver tú, dime qué piensas de esto, le puedo ir diciendo, ¿no? A ver, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Me imagino, mi nombre es Mario. Ok, perfecto. Estimado Mario, cuéntanos, ¿qué te sucedió en este contexto? ¿Qué es lo que piensas de esto? Entonces, como que el mundo o como que el público en ese momento empieza a verte y dice, oye, este orador no solamente está acá con el fin de persuadirnos, ¿no? Sino que también tiene una parte muy carismática. Y es que realmente no solamente se persuade con la palabra, sino también con la personalidad. Tal vez tú dirás, profe, ¿con qué otros argumentos nosotros podemos persuadir al público? Con la forma que tienes de vestirte, con la forma que tienes de hablar, ¿listo? Con los gestos que haces. Hay personas que realmente sus gestos son tan despreciables, ¿no? Que realmente lo único que hacen es bloquear todo el mensaje que tratas de transmitir. Y por más que estén, habla y habla y habla, simplemente dices, ya, ahí nomás, ya no quieres digerir más su mensaje, porque con sus gestos te vende otra cosa que obviamente que cuando te dice las cosas con sus palabras, ¿no? O sea, por ahí parte. Entonces, persuadir no solamente es convencer y tratar de convencer con la palabra o como nosotros vulgarmente lo conocemos, ¿no? Con el floro. No, persuadir implica convencer más allá de con la palabra, con el conocimiento, con el argumento, con la forma de vestir, con la forma de hablar, con la forma de gesticular. ¿Me dejo entender? Entonces, básicamente la oratoria no solamente te pide un perfil, diría yo, de conocimiento entero, conocimiento puro, sino también te pide que tengas un perfil relacionado a todo lo que quieres vender, siendo esto el ser por el lado del conocimiento, el saber también por el lado también digo, por el lado del conocimiento y juntando lo que es la personalidad, ¿no es cierto? Y el saber hacer, y por otro lado también mezcla o vincula, como les digo, los rasgos físicos que vas teniendo, dentro de muchos otros, también la comunicación no verbal, ¿ya? Entonces, estos son puntos totalmente necesarios, totalmente adecuados en este contexto. Y mira, solamente hemos hablado del objetivo. Y ahora vamos a hablar de las características de la oratoria. Realmente, cuando hablamos de características de la oratoria, vamos a hablar de todo ese pack que debe unirse, que todo, yo diría, ese conjunto de elementos que tienen que generar sinergia para que tú como tal puedas ser un buen orador, que puedas convencer, que puedas llegar a la gente. ¿Listo? Justamente, y aquí antes de desarrollar las características de la oratoria, quiero mencionarles que si hablamos de características de la oratoria,
Pues estamos hablando de la capacidad que tú tienes de manejar cada una de estas características para cumplir con tu cometido. Justamente muchos dicen, yo mejor no me voy a atrever a ser orador porque tengo que tener un discurso, porque aparte del discurso tengo que saber improvisar, porque tengo que cumplir con esto, con esto, con esto, y como que se ponen un checklist, ¿no es cierto? O una lista de pendientes muy larga que a las finales terminan asustando al orador y terminan generando ese vacío mental y ese miedo, ese terror escénico por no cumplir con criterios meramente conceptuales. Quiero que entiendas que la oratoria no es para un robot, me dejo entender, o sea, no es para que todo el tiempo estés pensando, ¿y qué parte sigue aquí? ¿Qué parte sigue aquí? Mejor utilizo este elemento, mejor el otro. No, o sea, el conocimiento es básico, pero no es básico por lo simple, sino es básico porque puede ayudarte en ciertos momentos a regresar al mensaje que estás transmitiendo y poderlo transmitir de una manera más adecuada. Pero en todo momento juega mucho el criterio. Me imagino, si tú estás por el lado de brindar, me imagino, ¿no? Un discurso a personas que son estudiantes en una universidad, ponte, de la carrera de marketing, tú no puedes ir siendo un orador totalmente rígido, ¿no? En mi empresa lo que hacíamos era esto, y esto, y esto, y esto. Hago hasta incluso la voz de una manera histriónica, satírica, diría yo, si quisieras tomarlo así, ni siquiera sarcástica, sino satírica, ¿no? Para que los jóvenes te miren y digan: "Ah, mira lo que hacía", ¿no? "Ah, ya, sí, pero igual yo nunca he visto, nunca he escuchado de esas cosas", ¿no? Como que no capta su atención de ellos. Y todavía muchos oradores tienen, se le dice, ¿no? Eh, no sé, la poca empatía, no sé si decirle de otra forma, ¿no? Tienen la frescura, tal vez, de decir, ¿no? Ay, pero es que son jóvenes, pues, que ellos no me entienden, es que así son los jóvenes de hoy en día, se aburren rápido. Ningún joven, ninguna persona se aburre rápido. Todos nos aburrimos rápido cuando eres lo suficientemente aburrido, que es distinto, ¿no? Y entonces, si es que tú como tal vas a dar un discurso a jóvenes que están en una universidad y estudian la carrera de marketing, yo digo que tu discurso tiene que estar repletito de experiencias laborales. Tienes que preguntarles, tienes que hablar, tienes que hacer algunas bromas, sin necesidad que suenen hirientes para algunos, pero tienes que hacer bromas, ¿no? Porque así se entienden ellos. Ellos no son tan formales como tú. Entonces, justamente las características de la oratoria no es para que te programes en un discurso, sino es para que elijas las que más se acomodan al tema que vas a abordar y cómo lo vas a hacer. ¿Listo? Ese es el punto, chicos. O sea, por ahí hay que partir. Tengo que conocer a mi público, ¿vale? Muy bien. A ver.